El Ayom Yom de hoy, 24 de Tevet, un día muy especial, que es el día del fallecimiento, Ilulá, del Alter Rebbe, el fundador de Chabad. Él falleció en la aldea de Piena, el Mozae Shabbat, sábado de la noche después, Parshat Shemot, de cuando había terminado la Parshat de Shemot, del año 5573, 1813. Está enterrado en la ciudad de Haditz. De hecho, hoy en día hay todo un centro de Chabad muy, muy lindo, digamos, ¿no? Especialmente en esta época que la gente va por el Yortzeit del Alter Rebbe y hace un frío terrible ahí. Hay lugar para hacer tefilá y para tomar algo caliente y algo un poco más, y hasta creo que hay lugares para hospedarse. Sigue diciendo la Yom Yom. Mi abuelo, cuenta el Rebbe anterior, el Rebbe Maharaj, preguntó al Tzemach Tzedek, ¿qué pretendió el abuelo, o sea, el Alter Rebbe, con las sendas del hasidismo y qué pretendió con el hasidismo? Le respondió el Tzemach Tzedek, sendas del hasidismo significa que todos los hasidim sean como una gran familia, de acuerdo a la Torá con amor. Hasidismo es vitalidad, es introducir vitalidad e iluminarlo todo, incluso lo no bueno. Ser consciente del mal propio tal cual este es, a fin de corregirlo. Esto es en esencia lo que es el Hasidut. El, en general está traído el, el Alter Rebbe, justo se cuenta que en el año 1963 el Rebbe hizo un Fabrengen, no sé si fue fin del 62 o principio del 63. El Rebbe hizo un Fabrengen en esta fecha y entró al Fabrengen, era sábado a la noche también, y entró al Fabrengen calculando el mismo horario que el Alter Rebbe había fallecido, que eran más o menos las 10:30 de la noche. Incluso cuenta la historia que el Alter Rebbe hizo Abdalá y después de un rato, o sea, por unas horas, ahí ya estaba débil y falleció. Con respecto al fallecimiento de un tzadik, el mismo Alter Rebbe escribe en el Tania, escribe que el día del Yortzeit es un día especial de conexión con el tzadik, y Poel Yeshuvot Beker Baaretz, ese día el tzadik, eh, digamos que influye que haya maravillas dentro de la tierra, y es un día de gran conexión con sus hasidim, con su familia y con todos los que siguen eh, sus caminos y sus enseñanzas. En cierta ocasión hay un libro que se llama Atomim, Atamim. Un Tomim es un estudiante de la Yeshiva de Chabad. La Yeshiva de Chabad se llama Tomhei Tmimim y los alumnos se llaman Tmimim. En hebreo se dice Tomim o en hebreo Ashkenazí. Había unos fascículos que salieron en Europa, que sacaba el Rebbe anterior, digamos, con periódicamente, que se llamaba Atomim. Hoy en día hay un libro, está todo el libro, está todo compaginado, yo lo tengo el libro, que se llama Atomim, y ahí había historias hasídicas, Maamarim, cartas, cosas así interesantes relacionadas con el hasidismo. En uno de esos fascículos, miren qué interesante, ¿no? El, el Rebbe anterior publica una carta que él le escribe a uno de sus yernos. ¿Cuál es el contenido de la carta? Ahora enseguida se los voy a comentar. Pero antes no se sabía quién era el yerno.
cuál de los yernos era, aunque se decía que era el Rebe, cuando era todavía jovencito. El Rebe la carta está fechada en año 1931, 1932, para esa época, y eso por un lado. Y tampoco se sabía cuál era la pregunta que el yerno le había hecho al Rebe anterior. Cuando después del 3 de Tammuz, que el Rebe elevó su alma al cielo, se encontraron dentro de los archivos que tenía el Rebe para sí, se encontraron un montón de escritos, que esos escritos se llaman Reshimot. Reshimot quiere decir cosas que él escribió. Hoy en día hay 6 libros con todo lo que el Rebe había escrito que nunca se había publicado. Dentro de lo que se encontró también la carta que el Rebe le mandó. O sea, ahí se descubrió que realmente era el Rebe el que mandó esa carta, y la respuesta que el Rebe anterior le dio a él. Y la carta es una carta muy interesante. Primero la pregunta y después ver la respuesta. Y la pregunta es la siguiente. La pregunta es, ¿por qué en otros círculos hasídicos, en otras comunidades hasídicas, fundamentalmente se ve qué es lo fundamental del Rebe? Como que el Rebe hace cosas, sus brajot son maravillosas, hasta se puede decir milagrosas, por encima de la naturaleza. Entonces lo que le pregunta puntualmente es, ¿por qué en otros círculos hasídicos se ve que el Rebe hace cosas fuera de lo natural? Y dentro de Jabat no es así, al contrario, en Jabat nunca se le dio importancia y nunca se le dio, digamos, bolilla, por decir de alguna forma, al tema de los milagros. Al contrario, en Jabat siempre se puso mucho énfasis, si uno lo ve en los escritos del Alter Rebbe, en el Tania, etcétera, mucho énfasis en la abodá de cada uno, en el servicio a Hashem de cada uno, en la conexión que cada uno tiene. No estar esperando que venga el Rebe y el Rebe te haga todo. Bueno, no hay problema, yo voy al Rebe, el Rebe me ayuda, el Rebe me hace. No, el Jabat, por sobre todas las cosas, es el esfuerzo propio. Y esto le pregunta al Rebe anterior, cuando todavía obviamente el Rebe era jovencito, el Rebe tenía 29, 30 años. Estaba hacía poco casado con que era yerno, digamos, ¿no? Oficialmente. Y al contrario, y el Rebe lo argumenta y le dice, en otras épocas, en las épocas del Alter Rebbe, del Mittel Rebbe, donde había grandes Hasidim, donde vivían por ahí en pequeños lugares, y la gente realmente se dedicaba a la bodá, a trabajar consigo mismo, y a través de ello lograr los más altos niveles espirituales, se entiende. Pero hoy en día que la gente está más dispersa, no encontramos, la gente ya no está tan metida en esto, por lo menos no el común como eran otras épocas. Entonces, para a la gente, para acercarla, para conmoverla, hace falta un poco más. Entonces, hace falta que los rebes de Jabat, que muestren más. El rebe, el rebe anterior le contesta en una forma muy extensa, como solía hacer muchas veces, con toda una historia, contándole la historia del hasidismo y donde la respuesta no está tan clara. Después vamos a ver algunos detalles más. ¿Qué le responde? Le empieza a contar la historia del hasidismo, cómo empezó con el Baal Shem Tov, con el Magi de Mesrich, cómo era en esa época. El Baal Shem Tov, de hecho, se lo conocía por los grandes milagros que hacía.
Cuando a veces hay una historia entre nosotros, ¿no? Y pasa algo fuera de lo común, decimos, esto es un Baal Shemske Maise, es como un Maise del Baal Shem Tov. Cuando vemos a un Yehudí que hace cosas realmente, un Yehudí por ahí muy simple, muy sencillo, pero por otro lado, que muestra una conexión, una emuná, una fe, una confianza en Hashem, decimos, este es un Baal Shem Keit, es un Yehudí como del Baal Shem Tov. Y lo mismo con el Maggid. Y así también muchos otros de los rebes que no eran Jabá. Y el rebe anterior le sigue escribiendo que había una vez que en cierta ocasión el Alter Rebbe quería viajar a Israel. De hecho, hubo dos grandes Hasidim, dos grandes rebes hasídicos que sí viajaron a Israel. Calculo que habrá sido fin de los 1700. Uno de estos rebes era Reb Mendel Orodoker, que incluso era rebe del Alter Rebbe, en cierta forma compañero y rebe, y otro se llamaba Rabbi Abraham Kaliska, que se establecieron en Tveria en esos años. Y el Alter Rebbe iba con ellos. Y por distintas circunstancias el Alter Rebbe se quedó. Como que del Shamaim no le dieron la autorización para seguir hacia Israel. Y se quedó un tiempo por ahí. El Alter Rebbe entendió que si se tenía que quedar ahí es porque tenía un trabajo que hacer. Trabajo de acercar a la gente, que se ve que era la zona del calculo del Mar Negro, donde ahí sale el mar que se conecta, creo que con el Mediterráneo, de ahí pueden ir para Israel, ¿no es cierto? Si estaba en la zona sur de Ucrania, entonces seguramente por ahí venía la cosa. Y ahí hubo un Hasid que se le acercó, que se hizo muy Hasid del Alter Rebbe, digamos, le llegó las enseñanzas del Alter Rebbe y, y se hizo Hasid del Alter Rebbe. Este Hasid vivía en un lugar donde había muchos Hasidim de otras comunidades, de otros rebes. Entonces estos Hasidim medio lo pinchaban este Hasid, se burlaban de él, le decían, mira, nuestro rebe y hace esto y hace el otro y hace aquello. Tu rebe está bien, enseña cosas buenas, cosas muy profundas, mucha Torá, está todo muy bien, pero no le vemos nada especial. Y este Hasid realmente se sentía muy mal por digamos, podríamos decir, hoy se diría el bullying que le hacían los otros Hasidim. Él tenía ahí un mashpia. Mashpia es, digamos, el rabino hasídico, que era como el mentor de él. Este mentor se llamaba Reb Leib. Hay quienes dicen que este Reb Leib es el famoso Reb Leib Bala Isurim, una persona que tuvo muchos sufrimientos en la vida, una persona muy santa. En Tzfat, en Israel, está enterrado este Reb Leib Bala Isurim, y muchísima gente, no solamente de Chabad, sino de distintos lugares van, la tumba de él siempre hay un montón de gente pidiendo. Es un lugar de peregrinaje, se podría decir, aunque la palabra suena media, no muy jasídica, pero esta es la traducción. Este Reb Bala Isurim, que supuestamente era él, un día recibe una carta del Alter Rebbe, así repentina, y le dice al Hasid, le dice a Reb Leib, le escribe, decile a este Hasid que siga adelante, y si tiene alguna situación, algo que le está molestando, que sepa que esta carta para él es como señal y para sus amigos como una maravilla.
O sea, el hecho que el Alter Rebbe supo que este Hasid estaba en una situación difícil sin que nadie le haya dicho, ahí tenemos una maravilla, algo especial. El Reb Lev no entendía nada, porque parecía estar escrito todo en clave. Entonces lo mandó a llamar al Hasid y le dijo, a ver, larga el rollo, decime qué es lo que está pasando. Y le contó hasta los otros Hasidim que lo molestan, se burlan, que el rebe de ellos hace esto y hace lo otro y hace aquello. Y nuestro rebe no hace nada. Entonces le mostró la carta. Y ahí eso fue, como el Alter Rebbe supo lo que a él le estaba pasando, es a la maravilla. Para él es una señal. Él no lo necesita, porque los Hasidim de Chabad no necesitamos eso para estar conectados con el Rebbe. Pero para los otros esto va a ser una maravilla. En el año 1955, hace 70 años atrás, un año glorioso para algunos, 5715, eh, el Rebbe en un Fabrengen, parece que fue de Simchat Torah, el Rebbe habló sobre esta carta. Y el Rebbe dijo, miren qué interesante, el Rebbe dijo, alguien le escribió al Rebbe anterior, le escribió, y el Rebbe cuenta la carta que él mismo le había escrito al Rebbe anterior, pero el Rebbe no quiso contar que fue él el que le escribió. Después, como les conté antes, después se encontró la carta que el que la había escrito era el Rebbe mismo. Entonces, dice que a partir de ese momento, el Rebbe anterior también empezó a mostrar en Chabad, no solamente hay el estudio, la profundización, la conexión a través de esta manera, sino también en Chabad hay, hay más cosas. También cuando es necesario, o sea, no es, justamente hay una frase que el Rebbe explica muchas veces, que dice, hay un versículo que dice, Tzadik bemunato yihye, que la gente vive a través, la fe viene a través del Tzadik, a través del Rebbe. En otras palabras, el Rebbe hace todo y el Hasid, bueno, hace lo que puede. El Hasid, obviamente, cumple Torah, mitzvot, hace tefilá, hace muchas cosas buenas, pero hasta ahí nomás. En Chabad no es así. Esa es la diferencia que el Rebbe decía entre los Poilishes, los Rebes de Polonia y los Rebes nuestros, los Rebes de Chabad, que se exige más el trabajo, el esfuerzo, el, el- el meterse en el tema. De hecho, vemos una costumbre que tienen los rebes de otras comunidades que hacen un tish. Tish sabemos que es una mesa. En un tish se sirve comida y el rebe habla, se canta, etc. El rebe prueba un poquito y deja el plato. Y los hasidim se tiran para llevar, se llama shirai, para llevarse un resto, comerse algo, un poquito de lo que el rebe dejó. No porque le falta algo, sino porque, al contrario, el rebe lo deja porque a través de eso viene la conexión. El Jabat es diferente. El Jabat, si uno mira las cartas de todos los rebeldes y mira las cartas del rebe mismo, va a ver que siempre está conectado con algo. Tenés que aumentar en Torah, tenés que aumentar en Sedaká, tenés que repasar las leyes de la pureza familiar, las leyes del Shabbat. Siempre el rebe justamente relacionadas, como dicen en Hasidut, el Tania, que cada mitzvah está relacionada con una parte del cuerpo y a su vez está relacionada con una parte del alma. Entonces, cuando hay algo así como en el cuerpo, la parte, digamos, material, si Hasbe Shalom a alguien le duele algo, le falta una vitamina, le falta algo, bueno,
Se le da un suplemento, se le da el antibiótico, se le da lo que sea, y de esa forma la persona se restablece. Espiritualmente, también, ¿cuántas veces eh, los medicamentos no hacen efecto? Y llega la brajá, y la brajá hace que la persona se encamine. ¿Y esto es por qué? Porque hizo algo que tiene que ver con esa mitzvah, que tiene que ver con esa parte del cuerpo y tiene que ver con esa parte del alma. Eso lo sabe un rebe. Por eso el rebe conectaba siempre una cosa con la otra. Entonces el rebe contó que a partir de ese momento, el rebe anterior fue como que recibió el mensaje, o por ahí a veces hace falta que los hasidim sean los que piden, o sea, cuando el pueblo pide, entonces el rey tiene que ser, tiene que considerar lo que pide el rey, el pueblo. Cuando el rey no considera lo que el pueblo pide, entonces pasan las cosas que vemos en el mundo, que de repente el pueblo se puede rebelar, que sea todo fácil y con mucha misericordia ayer. Pero el rebe anterior cambió en ese momento. Y el rebe cuenta que en esos años, en el año 1932, el rebe anterior se enfermó, no dicen justo de qué, pero empezó a paralizarse el cuerpo, tenía muchos temas de salud, hasta tal punto, el rebe anterior en esa época vivía en Letonia, Varsovia, y los médicos llegaron a decir, ¿qué tal, Eduardo? De Hola, Gaia, hola. hola. Eh, los médicos llegaron a decir que no había lo que hacer con la salud del rebe anterior. Sin embargo, el rebe anterior, que coincide justo con la carta que el rebe le había mandado, el rebe anterior vivió 18 años más. Jai, llegó casi a los 70 años. Entonces vemos como, si bien en Chabad, y esto es lo que nos enseñó el Alter Rebbe, no es el tema no es buscar los milagros y maravillas, sino es el esfuerzo personal de cada uno. Pero cuando hace falta el milagro también llega. Cuando hace falta la maravilla, la maravilla también llega. Y lo vemos permanentemente hoy en día, que la gente valora y pide y se le cumple todo lo que pide. Muchos deciden, cuando van al OEL, deciden, bueno, fortalecer esta parte, fortalecer la otra parte. Está todo muy bien. Hay mucha gente muy sencilla, muy simple, que escuchó incluso muchos gentiles, no Yehudim, que van al OEL, sabemos nosotros, muchos argentinos que lo hacen. Y van, piden, y se les cumple de una forma totalmente fuera de lo común. Las cosas se van dando para que las cosas buenas sucedan, para que las necesidades lleguen. Y esto es porque cuando hace falta también llega lo sobrenatural. Y eso tiene que saber el Yehudi. Nosotros, especialmente los Hasidim, especialmente en un día tan importante como hoy, 24 de Teve, Yortzeit del Alter Rebbe, que los Rebbe nunca abandonan a su rebaño. Y estos días son días de mucha inspiración. Justamente lo del Alter Rebbe es algo maravilloso. A lo largo y ancho del mundo, la gente, muchísima gente se desespera por estudiar Tania. Y uno encuentra en el Tania cómo tiene que ser nuestra conducta, porque el Tania nos desmenuza y nos explica cómo funciona nuestro cuerpo, nuestro alma, nuestro intelecto, nuestras emociones, el alma divina, el alma animal, el Yetzer Tov, el Yetzer Hara, el buen y el instinto del bien, el instinto del mal. ¿Cuál es la diferencia entre un tzadik que es completo, un tzadik que es incompleto, un malvado, un rasha que es completo, incompleto?
y especialmente el Beinoni, el intermedio, como la persona tiene una lucha constante y permanente entre el bien y el mal, y por qué la persona, esto explica el Alter Rebbe en Tania, cómo la persona puede superar los obstáculos que tiene, especialmente entre el bien y el mal, eso es porque Hashem lo ayuda. O sea, uno hace el esfuerzo, como dice el Talmud, ustedes ábranme como el agujerito de una aguja y yo les voy a abrir como el portón, como las puertas de un gran salón. Entonces, esto es este es el trabajo nuestro. Nosotros hacer un poquitito, que ese poquito para nosotros es mucho, pero ese poquito que hacemos, Hashem lo considera una forma tal que nos manda todas sus bendiciones. Y seguro que hoy es un día que el Alter Rebbe está pidiendo por todos nosotros, y seguro que nos va a dar todas las brajot, que tengamos najes, Hasid y shenajes de todos nuestros hijos, que tengamos Amén. salud, Gesund, Briut, en todo sentido, material y espiritual, y que tengamos Parnasá en todo sentido, Parnasá material, Parnasá espiritual, y que estemos confiados que todas estas locuras que estamos viendo en el mundo las últimas semanas, como el mundo se está estremeciendo con todas las cosas que pasan, que estos sean los últimos manotazos para ya que venga la Geulá, así como fue en ese momento, como vemos en las parshiot de esta semana, que fue la redención, la Geulá en Mitzrayim, que así en Egipto, que así sea en estos días, como dice el profeta, así como los días de la salida de Egipto, Hashem nos va a mostrar maravillas, que sea Maravillas. inmediatamente con la venida del Mashiach.